5 historias de un brujo blanco. Me llamo Adrián y soy un brujo blanco. Nací en Zamora, España, una tierra donde la historia y las tradiciones se entrelazan con la vida cotidiana. Desde pequeño, mi abuelo decía que yo tenía un don. Lo noté por primera vez cuando, con apenas 8 años, ayudé a mi primo a encontrar una medalla que había perdido en el campo. Bastó con cerrar los ojos y dejar que una sensación extraña me guiara hasta ella. La brujería nunca fue algo que busqué. Crecí rodeado de historias sobre curanderos y rezos que alejaban el mal de ojo. Sin embargo, fue durante mi adolescencia cuando algo cambió. Mi madre enfermó gravemente y los médicos no encontraban explicación. Fue entonces cuando mi abuelo me llevó a un hombre al que todos conocían como Don Matías. Era un brujo blanco. Vi cómo trabajaba y algo en mí despertó. Sentí que aquel camino también podía ser el mío. Con el tiempo me convertí en su aprendiz. Aprendí sobre hierbas, oraciones y rituales que no hacían daño, sino que buscaban restaurar el equilibrio. Don Matías siempre decía: la brujería blanca es como el agua clara, fluye para sanar, nunca para destruir. Cuando él murió, me dejó su altar, sus libros y su bendición. Desde entonces me he dedicado a ayudar a quienes lo necesitan. Este relato no es para alardear de mis actos, sino para compartir la esperanza que he llevado a muchas familias. Cada capítulo de mi vida es un testimonio de lo que la fe, el esfuerzo y un poquito de magia pueden lograr. El niño y las pesadillas. Era una tarde de invierno cuando recibí la visita de Martina, una madre que había oído hablar de mí por una vecina. Estaba desesperada porque su hijo, Lucas, de 7 años, llevaba semanas sin poder dormir. Me explicó que las pesadillas eran tan vívidas que el niño despertaba gritando, asegurando que algo oscuro lo acechaba, incluso al abrir los ojos. Tras escuchar su historia, decidí visitar su hogar. Al entrar, sentí una energía pesada, como si algo invisible envolviera el lugar. Coloqué un poco de ruda y romero en un cuenco y los encendí, dejando que el humo purificara el ambiente. Mientras lo hacía, me pedí a Martina que me contara más sobre los sueños de Lucas. El niño soñaba con una sombra alta que lo seguía, siempre intentando alcanzarlo. Martina mencionó que las pesadillas comenzaron después de encontrar una vieja muñeca enterrada en el jardín. Intuí que ese objeto podía estar cargado de energías negativas. Le pedí que me mostrara la muñeca y al verla, confirmé mis sospechas. Algo oscuro residía en ella. Realicé un ritual sencillo, pero muy poderoso. Limpié la muñeca con sal marina y agua bendita, y luego la enterré lejos de la casa,
en un lugar donde la luz del sol pudiera purificarla. Al mismo tiempo, preparé un amuleto de protección para Lucas, hecho con cuarzo y una pequeña cruz. Y le enseñé una oración para que la recitara antes de dormir. Esa noche, Martina me llamó emocionada. Lucas había dormido tranquilo por primera vez en todas esas semanas. Desde entonces, las pesadillas desaparecieron y la casa volvió a sentirse liviana y llena de paz. Ayudar a Martina y a su hijo me recordó que incluso las cosas más simples, como esa vieja muñeca, pueden llevar consigo energías que alteran nuestra vida. Pero también reafirmó mi creencia de que, con fe y el trabajo adecuado, todo se puede arreglar. El hombre de la mirada vacía. Una mañana gris y lluviosa llegó a mi puerta Eduardo, un hombre con el rostro marcado por el agotamiento. Sus ojos, hundidos y sin brillo, reflejaban una tristeza profunda. Me confesó que desde hacía meses sentía que algo o alguien lo estaba siguiendo, drenando su energía y nublando su mente. Decía que no podía dormir ni concentrarse en su trabajo y que su vida se estaba desmoronando. Lo invité a sentarse y le ofrecí una taza de té de valeriana para calmar su ansiedad, mientras me relataba su experiencia. Eduardo había comprado un espejo antiguo en un mercadillo, atraído por su marco de madera tallada. Poco después, comenzaron los problemas. Sentía que el espejo lo observaba, que le devolvía una mirada vacía, como si quisiera consumirlo. Le pedí que trajera el espejo a mi casa para examinarlo. Y cuando lo vi, supe de inmediato que había algo extraño en él. La superficie parecía opaca, como si guardara sombras en su interior. Realicé un ritual de limpieza con velas blancas y aceite de mirra, recitando oraciones para expulsar toda esa energía negativa. A medida que el ritual avanzaba, el ambiente se tornó más pesado, casi sofocante. Finalmente, un chasquido rompió el silencio y el espejo se resquebrajó, ligeramente nada más de una esquina. Tomé los pedazos rotos y los enterré lejos, en un terreno bendecido. Eduardo sintió un alivio casi inmediato, y esa carga invisible desapareció. Así que días después volvió para agradecerme. Su energía había regresado y los pensamientos oscuros que lo acosaban desaparecieron. Me dejó con una sonrisa y un regalo, un pequeño colgante en forma de luna, como muestra de su gratitud. Aquella experiencia me lleva a recordarles que los espejos son portales. La granja encantada. Era una tarde cálida de primavera cuando recibí una carta de Marta y Joaquín, una pareja mayor que vivía en una granja a las afueras de Zamora. En su mensaje me contaban sobre extraños sucesos que ocurrían en su hogar. Puertas que se abrían solas, susurros en medio de la noche y animales
que parecían inquietos sin razón aparente. La situación había empeorado hasta el punto de que consideraron vender su propiedad. Pero antes querían intentar una última solución. Acepté visitarlos un domingo por la mañana. Al llegar, la granja lucía tranquila, pero al cruzar la puerta principal, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Marta me llevó a la cocina, donde me mostró una silla que, según ella, solía moverse sola. También me habló de un antiguo pozo en el patio trasero, al que nadie se acercaba porque daba una sensación de incomodidad inexplicable. Empecé por inspeccionar el lugar, llevando conmigo un péndulo que utilizo para detectar energías concentradas. Al acercarme al pozo, el péndulo comenzó a girar con fuerza, señal inequívoca de que allí reside el epicentro del problema. Así que me fui a realizar un ritual de purificación. Encendí incienso de sándalo y velas blancas alrededor del pozo, mientras dije una oración para liberar el lugar de cualquier energía que estuviera allí atrapada. Al hacerlo, sentí como si el aire se volviera más ligero, como si algo que llevaba años encerrado finalmente se liberó. Marta y Joaquín observaron en silencio, visiblemente esperanzados. Después del ritual, les expliqué que era posible que el pozo hubiera sido utilizado en el pasado para actos negativos, o que simplemente atrajera energías debido a su antigüedad. Les recomendé sellarlo y colocar una cruz de hierro como protección. Un mes después, Marta me envió otra carta. Me contaba que, desde mi visita, la casa había recuperado su tranquilidad. Los animales estaban en calma y los extraños sucesos habían cesado por completo. Decía que ahora podían disfrutar de su hogar sin miedo y me agradeció por devolverles la paz. Esa experiencia me enseñó que no solo las personas, sino también los lugares llevan memorias que pueden influir en nuestra vida. Con las acciones correctas, es posible limpiar y sanar esos espacios, devolviendo así la armonía a quienes los habitan. La enfermedad misteriosa. Una tarde de otoño recibí la visita de Ana, una mujer joven cuya desesperación era palpable. Su hermana menor, Laura, llevaba meses enferma, sin que los médicos encontraran una explicación. Perdía peso rápidamente, sufría fiebres intensas y extraños moretones aparecían en su cuerpo sin razón aparente. Ana había agotado todas las opciones y acudió a mí como último recurso. Le pedí que trajera a Laura a mi casa al día siguiente. Cuando la vi, noté que su piel estaba pálida y sus ojos apagados. Pero lo que más llamó mi atención fue un collar que llevaba al cuello. Parecía un amuleto antiguo, pero
irradiaba una energía pesada, casi opresiva. ¿De dónde sacaste ese collar? Laura me explicó que lo había encontrado en un mercado y que desde entonces nunca se lo quitó. Intuí que el objeto podía estar relacionado con su enfermedad. Le pedí permiso para examinarlo y, al sostenerlo en mis manos, confirmé que algo oscuro residía en él. Así que decidí comenzar con un ritual de limpieza para liberar a Laura de cualquier energía negativa que pudiera estar afectándola. Encendí velas blancas y coloqué un círculo de sal alrededor de ella mientras sostenía el collar. Recité oraciones de protección y purificación, enfocando mi energía en romper cualquier vínculo negativo entre Laura y ese collar. A mitad del ritual, Laura comenzó a respirar con dificultad, como si algo invisible luchara por mantenerse atado a ella. Finalmente, el collar se calentó en mis manos y con un crujido sutil, una de las piedras incrustadas se quebró. Supimos entonces que la energía negativa había sido liberada. Instruí a Ana para que enterrara el collar lejos de cualquier hogar, en un lugar donde no pudiera hacer más daño. También preparé una mezcla de hierbas medicinales para que Laura las tomara como té durante una semana, ayudando a su cuerpo a recuperarse. Una semana después, Ana volvió a verme, esta vez con lágrimas de alegría. Laura estaba mejorando rápidamente y los moretones y la fiebre habían desaparecido. Me agradeció con un pastel casero y una sonrisa que iluminaba mi habitación. La casa que susurraba. Eran casi las 9 de la noche cuando recibí una llamada de Belén, una mujer que vivía en un caserón antiguo en Zamora. Su voz era un susurro lleno de miedo, mientras me explicaba que en su casa ocurrían cosas extrañas. Puertas que se cierran solas, voces en la noche y un frío inexplicable en ciertas habitaciones. Su familia estaba aterrorizada y no sabía a quién acudir. Al día siguiente, fui a su casa con mi bolsa de herramientas espirituales. Velas, hierbas, amuletos y agua bendita. Nada de esto me puede faltar nunca. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí una energía inquietante, como si algo invisible me observara. Belén me mostró la casa y pronto noté que la mayor actividad parecía concentrarse en el salón principal, donde había un antiguo retrato de un hombre con una mirada severa. Le pregunté por el retrato y Belén me explicó que pertenecía al primer dueño de la casa, un hombre al que llamaban Don Leandro, conocido por su carácter autoritario y cruel. Según los rumores, había muerto en circunstancias extrañas en aquella misma habitación. Intuí que su espíritu podría estar atado al lugar. Comencé mi trabajo
purificando la casa con humo de incienso y ruda, mientras decía oraciones para limpiar las energías negativas. Coloqué velas blancas en cada esquina del salón y tracé un círculo de protección con sal alrededor de ese retrato. Mientras hacía esto, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado y las velas parpadeaban violentamente, como si esa presencia se resistiera. Finalmente me dirigí al retrato. Le hablé directamente, pidiéndole a don Leandro que encontrara la paz y dejara de atormentar a esta familia. Usé agua bendita para trazar una cruz sobre la pintura y en ese momento el frío ya era insoportable antes de desaparecer de golpe. Las velas volvieron a arder con normalidad y supe que el espíritu había sido liberado. Les recomendé a Belén que donara el retrato a una iglesia o lo guardara en un lugar sagrado para asegurarse de que no volviera a causar problemas. Antes de irme, dejé un amuleto de protección en la casa y les pedí a todos que encendieran una vela blanca cada noche durante 7 días. Días después, Belén me llamó para decirme que el ambiente en la casa había cambiado por completo. Ya no había voces ni ruidos extraños y su familia podía dormir tranquila. Me agradeció con una botella de vino y una invitación a cenar, que acepté encantado. Gracias por ser parte de mi camino, queridos amigos. Llegamos al final de este recorrido por algunas de las historias más significativas de mi vida como brujo blanco. Cada caso que les he compartido está impregnado de aprendizaje, fe y el compromiso de ayudar a quienes lo necesitan. Mi propósito siempre ha sido devolver la paz a las familias, guiarlas hacia el equilibrio y recordarles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Espero que estas narraciones hayan sido tanto una fuente de inspiración como un recordatorio de que lo invisible también forma parte de nuestro mundo. Si algo he aprendido es que con respeto, amor y un poco de magia, siempre podemos hacer que las cosas mejoren. Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo de escuchar mis historias y por permitirme entrar en sus vidas, aunque sea por un ratito. Cada uno de ustedes ha sido parte fundamental de este viaje y sus palabras de apoyo y energía positiva son lo que me motiva a seguir adelante. Antes de despedirme, los invito a que se suscriban, le den like a este relato y si se sienten cómodos, compartan sus propias experiencias paranormales en los comentarios. Me encantaría leerlas y quién sabe si en algún futuro alguna de sus historias pueda formar parte de nuestras próximas charlas. Hasta entonces, que la luz los acompañe siempre y que nunca les falte fe en que todo puede mejorar. Nos vemos pronto, muy muy pronto. Mientras tanto, recuerda que te veo justo
al caer la noche.